Hola a todas las personas que nos ven en este canal. Vamos a darle continuación a la lectura de este libro, el 12º planeta de Zecharia Sitchin. Este hombre que nos dejó en el 2010, Zecharia Sitchin. Y seguimos en esta parte donde Zecharia Sitchin sigue haciendo el paralelismo entre los llamados dioses, el panteón de dioses Egipto, griego, cananeo, hitita, hurrita, y para llevarnos a donde él, como otros estudiosos, piensan que desemboca todo en Sumeria. Sigue diciendo la lectura de este libro: a primera vista, los dioses de Egipto dan la sensación de ser una incomprensible masa de actores sobre un escenario extraño. Si nos atenemos a la multitud de dioses nacionales y locales, al ingente número de nombres y epítetos y a la gran diversidad de sus roles, emblemas y mascotas animales. Pero si miramos más de cerca, nos daremos cuenta de que en esencia no se diferenciaban de los dioses de otras tierras del mundo antiguo. No hay diferencia, prácticamente entonces son los mismos personajes, llamados de dioses. Los egipcios creían en los dioses del cielo y de la tierra, en grandes dioses que se distinguían fácilmente de las multitudes de deidades menores, o sea, habían dioses superiores y dioses menores. Llamados dioses son los Anunnaki, sabemos ya por la lectura del libro de Enki que ya hicimos en este canal. Los principales dirigentes entonces eran llamados los más antiguos, fueron los primeros que llegaron al planeta desde Nibiru, y sus nietos, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos ya serían entonces sus dioses menores. Dice: un escritor llamado One Wright resumió las evidencias al demostrar que la creencia de los egipcios en dioses del cielo que habían descendido a la tierra, del cielo, o sea, vinieron del espacio a la tierra. No imaginemos ese cielo que nos han pintado las religiones en la cabeza y lo tenemos ya como un esquema fijo. Cuando hablamos de cielo, entonces automáticamente como que nuestro cerebro se dirige a esa definición de cielo religiosa que ya traemos desde pequeño. Hay que eliminar eso, ese esquema. Y cuando hablamos de cielo aquí, se refiere a Nibiru, a otro planeta, Nibiru. Dioses del cielo que habían descendido a la tierra. Era sumamente antigua esa creencia. En algunos de los epítetos de estos grandes dioses, está hablando de los grandes dioses, o sea, eran los principales comandantes de esas personas que llegaron de otro planeta, Nibiru. Algunos de los epítetos de estos grandes dioses, el más grande de los dioses, decía uno de los epítetos, toro del cielo, decía otro, señor, señora de las montañas. Esos nombres resultan familiares, dice Zecharia Sitchin. Aunque los egipcios utilizaban el sistema decimal en sus cálculos, sus asuntos religiosos estaban gobernados por el sesagesimal, o sea, el sistema sesagesimal, 60, que era de origen sumerio. Y los temas celestiales estaban sujetos al divino número de 12, los temas celestiales, o sea, los temas que hablan de esos personajes que vinieron de otro planeta y descendieron al nuestro. Por eso se le dice los temas celestiales, vinieron de los cielos esos personajes, esos temas que hablan sobre esos personajes. Dice que los egipcios utilizaban el sistema decimal. Ya en el libro perdido de Enki veíamos por qué los egipcios usaban el sistema decimal, porque Marduk llegó allá a mandar en esa región de Egipto
implantó el sistema decimal. Ninurta, que era hijo de Enki también, hermano de Marduk, reinó un tiempo e implantó el sistema sesagesimal. Llegó Marduk, lo destronó e implantó el decimal. Aunque los egipcios utilizaban el sistema decimal en sus cálculos, sus asuntos religiosos estaban gobernados por el sistema sesagesimal, 60, que también era de origen sumerio. Y en definitiva lo implantaron los Anunnaki, se le enseñaron a los llamados sumerios. Y los temas celestiales estaban sujetos al divino número 12, o sea, la nomenclatura de los números es importante para entender esta cultura de estos llamados dioses que vivían en lo que se llamó de Sumeria. Los cielos fueron divididos en 3 partes. En el libro perdido de Enki veíamos cómo Enki dividió los caminos celestiales en como en tres vías. El camino de Anu en el medio, encima el camino de Enlil, debajo el camino de él, de Enki. Eran los dirigentes más fuertes, Anu en Nibiru y Enlil y Enki aquí en la tierra. Eran los dioses principales. Entonces él dividió los cielos en 3 partes. Esas rutas celestiales, quiere decir. Con 12 cuerpos celestiales en cada una de ellas. Hablando del zodíaco y de las constelaciones que fueron, todo ese sistema fue elaborado por Enki. El más allá se dividió en 12 partes. Está haciendo énfasis en cómo se utilizaba el significado del número 12. Los cielos fueron divididos en 3 partes, con 12 cuerpos celestiales en cada una de ellas. El más allá se dividió en 12 partes. El día y la noche se dividieron en 12 horas. Y todas estas divisiones se equipararon con compañías con compañías de dioses que a su vez constaban de 12 dioses cada una. Dioses a esos astros del espacio se le llamaban de dioses también. A la cabeza del panteón egipcio estaba el dios llamado Ra, que es Marduk. Incluso se menciona en la Biblia varias veces Marduk, hijo de Enki, el dios Ra. También se le llamaba Amón, que también significa amén, que muchas iglesias siguen. Gente que va a las iglesias responde amén, amén, y gritan amén, y no saben que están diciendo el nombre de este dios, supuesto dios Anunnaki, que era Marduk, Amón, Ra, amén, Amón. A la cabeza del panteón egipcio estaba Ra, el llamado creador, que presidía una asamblea de dioses que ascendía a 12. Él había llevado a cabo sus increíbles obras de creación en tiempos primitivos, creando a Heb, la tierra, y Anut, el cielo. Esos son escritos babilónicos que le atribuyen a este dios Marduk, esos sacerdotes, escritores y escribas que le servían a él y deformaron la historia. Fue la primera deformación de la historia. La manipularon para adaptarlo todo a ese personaje Anunnaki que ellos llamaban de Dios, Marduk. Entonces le atribuyen creación de la tierra y lo equiparan con el planeta de él, Nibiru, que con un choque que estuvo con un planeta llamado Tiamat, dio origen a la tierra y a los cielos en la tierra. Entonces aquí se le equipara a ese personaje como si fuera el creador, pero él murió en Mesopotamia. Entonces no creó nada, simplemente es una narrativa que intenta aplicarle a este personaje hechos que son propios del cosmos, del universo, para engrandecerlo. Y por eso dice, los cielos fueron divididos. A la cabeza del panteón egipcio estaba Ra, el creador, que presidía una asamblea de dioses que ascendía a 12. Él había llevado a cabo sus increíbles obras de creación en tiempos primitivos, creando a Heb, tierra, y Nut, cielo. Después hizo que crecieran plantas en la tierra, así como las criaturas que se arrastran, y finalmente hizo al hombre,
Eso se lo atribuían a ese Ra, pero no fue él que hizo nada de eso. En el libro perdido de Enki se aclara todo esto. Entonces, vean los videos del libro perdido de Enki antes de entrar a la lectura de este libro para que lo entiendan mejor. Después hizo que crecieran plantas en la tierra, así como las criaturas que se arrastran, y finalmente hizo al hombre. Ra era un dios celestial invisible que solo se manifestaba de vez en cuando. Su manifestación era el Aten, el disco celestial, representado como un globo alado. Se refiere al emblema del planeta Nibiru, el dios alado. Aquí el dios alado. Y ese emblema aparece en muchas partes del mundo, no solamente en Egipto, en América Latina también, en muchos lugares aparece ese emblema, porque son los mismos personajes que estuvieron en diferentes partes del mundo. Tenían naves para ir de aquí a allá. Por eso aparece el emblema del disco alado, que es el disco de Nibiru, en varios lugares del planeta. El disco alado, disco celestial Nibiru, está en el cielo Nibiru, representado como un globo alado. Según la tradición egipcia, la aparición y las actividades de Ra en la tierra estaban directamente relacionadas con el trono. Como veíamos en el libro perdido de Enki, es una acirrada lucha por el poder desde el principio entre estas personas que llegaron de Nibiru, los Anunnaki. Y no paró, eso produjo guerra y destrucciones aquí en el planeta. La lucha por el poder. Eso produjo cambios y también produjo destrucciones, esa lucha por el poder entre esos dos clanes de Enlil y de Enki. Y Marduk era parte de esos clanes, del clan de Enki. Luchó siempre desde el principio hasta que murió, una lucha loca por tomar el poder, el comando aquí en la tierra. Y por eso los escritores, servidores de él, le atribuyen muchas cosas que no tienen nada que ver con él. Dice, según la tradición egipcia, la aparición y las actividades de Ra en la tierra estaban directamente relacionadas con el trono. Según esta tradición, los primeros soberanos de Egipto no fueron hombres, sino dioses. ¿A qué se le llaman dioses? Recuerden siempre, cada vez que se dice Dios, se está refiriendo a los Anunnaki, que engañaron a los terrestres y le enseñaron a que creyeran que ellos eran dioses, que eran inmortales. Todo ese engaño sigue hasta el día de hoy. Por eso aquí se les denomina como dioses, porque un tiempo los terrestres los designaban los dioses. Primero eran los señores, los nobles, y después dos de ellos, una mujer y un hombre. Entre ellos el hombre era Marduk y la mujer era Inanna. Se designaron ellos mismos como dioses. Entre ellos no se lo creyeron, pero a los terrestres le enseñaron eso. Y los terrestres se lo creyeron hasta el día de hoy, que son dioses. Ese es el fondo de las religiones que tenemos hoy, Señor. Es un fondo falso. La mentira y el engaño están en el origen de las grandes religiones. Vienen de los Anunnaki, esos engaños. Y los terrestres presentaron la ingenuidad de creer en esos seres que tenían una tecnología millones de años superiores a ellos, por eso los ven como seres inalcanzables, dioses, que podían hacer cosas que un terrestre no hacía. Por eso dice entonces que y de hecho fue así, los primeros que reinaron fueron ellos. Después que crearon al terrestre, entonces lo enseñaron cómo se reina, le enseñaron el sistema del reinado, del trono, de la monarquía, y por eso entonces fueron ellos los primeros que reinaron. Dice aquí, los primeros soberanos de Egipto no fueron hombres, o sea, está hablando de terrestres, no estaban creados todavía, sino que fueron dioses, refiriéndose a los Anunnaki. Y el primer dios que reinó en Egipto fue Ra, que es Marduk. Después Ra dividió el reino dándole el Bajo Egipto a su hijo Osiris y el Alto Egipto a su hijo Set. Entonces el Bajo Egipto es la parte que llega ahí casi donde está la desembocadura del Nilo, y el Alto Egipto es siguiendo en dirección a lo que hoy es país de Sudán.
Entonces dividió su reino entre sus dos hijos, Osiris y Set, que después Set es el que mata a Osiris. Pero Set hizo un plan para derrocar a Osiris. Fíjense cómo entre los nietos y los bisnietos sigue la lucha por el poder, hasta inclusive entre hermanos y hermanos. Una lucha acirrada por destronarse uno a otro y por el poder. Y los terrestres copian ese mismo esquema, ¿no? Desde que se hacen reyes, empujados por los Anunnaki, le dicen vete a conquistar tal terreno, vete a conquistar tal territorio, y ahí vienen las guerras. Y hasta el día de hoy, ¿no? Siguen los jefes de los estados queriendo robar territorio de otros. Y allá viene la historia. Dice, pero se hizo un plan para derrocar a Osiris, la envidia, el querer robarse las cosas de los otros. Eso se hereda de ellos, de los Anunnaki, se le enseñaron a los terrestres. No se conforma con su reinado, quiere el reinado del otro y lo quiere todo, uno, lo quiere todo. Y sin motivo alguno entonces amenaza o invade al otro, o inventa un motivo. Eso continúa hasta el día de hoy, los llamados casus belli, muy usados por Estados Unidos para robarse territorio, declarar guerras, y con la guerra hacerse millonario un grupo de personas que se especializa en vender armas. Si no hay guerra, no hay venta de armas, los negocios no van bien. Entonces la paz no es el objetivo de este imperio, es la guerra. Hasta que no se la hagan en su propio territorio, ellos no paran con esa estupidez de querer siempre mantener a la humanidad en una eterna guerra, guerra eterna, o sea, negocios eternos. Que mueran miles y millones, para ellos eso no les importa. No es en su propio territorio que le están lanzando las bombas. Se han acostumbrado a esa mentalidad y a ese modo de actuar. Que se maten los otros, es lo que está pasando hoy. Mandándole armas y armas y armas a Ucrania. Y armaron todo el entramado para que desde Ucrania atacara a Rusia, Rusia reacciona y entonces eso justifica, vamos a mandarle entonces armas. Pero es el gran negocio. Que se maten ¿quiénes? Los ucranianos entre ellos, no los estadounidenses. Y armas y armas. No quieren paz. Ya lo dijo uno, el ministro de Exterior de Estados Unidos, el tal Blinken, lo dijo. No queremos paz por ahora, no es conveniente el diálogo en una situación de muerte, de sangre, de destrucción masiva, como no es en Estados Unidos que está, él dice esa cosa tan fría, no queremos, ahora no es tiempo para el diálogo. Y le siguen mandando y armas y armas y armas para Ucrania. Y aquel estúpido que tienen en Ucrania, aquel payaso, hundiendo a su pueblo en esa situación, en lugar de decir, bueno, vamos para esta guerra, ya el ucraniano no quiere guerra, matarse entre ellos, no, él sigue y mándenme más armas. ¿Por qué? Porque las armas no se están quedando en Ucrania, señores. Las armas se están yendo hacia Medio Oriente, hacia grupos terroristas. Los mismos militares ucranianos tienen pocas armas, que algunas antiguas, porque el negocio está ahí. La cantidad de empresas privadas estadounidenses que están recibiendo esas llamadas armas que envía Estados Unidos supuestamente a Ucrania es increíble. Eso no se dice. Cantidad de empresarios haciéndose millonarios con la muerte de miles de ucranianos. Y no les importa. ¿Por qué? Porque, como dijo ese loco, no es conveniente el diálogo por ahora. Claro, no es ustedes que se están matando. Hasta el último ucraniano vamos a enviarle armas que se destruyan allá ellos. Y en Europa todos. Y los otros locos líderes europeos. Nunca había visto líderes europeos tan estúpidos como esos que hay ahora, señores. Eso es increíble. Todo lo que le dice Estados Unidos lo hacen sin pestañear. Aunque sea en contra de su propio pueblo, lo hacen la voluntad de lo que le dice Estados Unidos. El colonialismo que estos dirigentes europeos tienen en la cabeza llega al extremo. Se arrastran y comen tierra enfrente de Estados Unidos, ¿no? Que se destruya a nuestro propio ciudadano por hambre, por necesidad, pero vamos a castigar a Rusia como dice Estados Unidos, es lo que él manda, entonces vamos a hacerlo. Aunque la economía nuestra se destruye, fíjense cómo está Alemania, Holanda, Francia. La gente está pasando trabajo.
hambre. Y esta gente mandándoles millones y millones ¿Ustedes creen que es al pueblo ucraniano que lo están enviando? No. Están enviándole a todas esas empresas privadas que hay en Ucrania que se instalaron, porque allá están llegando los millones. Y atrás de los millones que llegan. Y de las armas, y las revenden. Es un dinero que se está ganando ahí increíble. Y de esa parte de ese dinero está robándose ese loco que tienen de presidente ahí en Ucrania. El payaso es Zelensky. ¿Eh? Drogadicto. Esas son la gente que están detrás, sus ministros y la gente allá, los neonazistas. Se están haciendo multimillonarios con la sangre de los ucranianos. El gran negocio. Nunca se vio tanto arrastrarse frente a un imperio como estos países. No aparece un líder europeo que diga lo contrario de lo que le manda a hacer Estados Unidos. Ni uno. Todos obedecen ciegamente. Se le está destruyendo la economía y continúan. Los mismos que decían hace 5 o 6 años atrás, Ucrania no puede entrar en la Unión Europea porque es el país, la corrupción en aquel país es horrible. Los mismos dirigentes europeos lo decían. Por eso no le daban entrada a Ucrania. Porque es exagerada la corrupción que hay en ese país. No estoy hablando del pueblo ucraniano, de los gobernantes, hasta el día de hoy. Eso lo decían los europeos, por eso bloqueaban la entrada de Ucrania a la UE, a la Unión Europea, y no le daban fondos porque sabían que se lo iban a robar. Lo mandó Estados Unidos y ahora le están mandando armas y dinero. Y que los europeos se mueran de hambre, no le importa. Que no tengan el gas ni el petróleo ruso barato, no les importa a esos dirigentes. Y esos pueblos de Europa, ustedes van a ver, se los van a cobrar a esos dirigentes un día. Se van a revoltar esos pueblos de Europa. Y los van a mandar a todito al caramba. Porque es increíble. Esos pueblos no pueden actualmente ni expresarse, decir, no queremos esto. No lo dejan hablar, la imprensa está vendida, todo comprado. El pueblo de Europa no se está expresando. En las noticias no aparece el pueblo europeo expresándose. Son los dirigentes, estos locos europeos hablando. Y más dinero para Ucrania y más armas. Y no decían hace 10 años que era el país más corrupto del mundo, que no merecía ayuda. ¿Por qué no envían eso a Haití? Un grupito de personas en comparación con todos esos millones que le están mandando a los europeos y no solucionan ese problema en Haití. Ni un centavo para Haití, ni un centavo para África. Es para armas, sí, porque es el gran negocio. Para la guerra, sí, porque es el gran negocio de ellos, de Estados Unidos, de los dirigentes corruptos ucranianos y europeos que están envolvidos en esa situación. Y la gente se deja engañar, ¿no? Muchas estupideces en estos periódicos en nuestros países que están todos comprados, son vendidos. Hablando que Rusia está invadiendo, que está acabando, que está matando. Es una estupidez más grande que nunca se había visto. Pero la verdad va saliendo poco a poco a flote. No se puede engañar a medio mundo eternamente. La gente va a ir descubriendo y los pueblos van a exigir, le van a cobrar a esos dirigentes. Les mintieron, le están mintiendo, los engañaron. Y en Estados Unidos igual, la gente ya no se está creyendo el cuento de Biden de que todo está subiendo de precio, hay inflación y posible recesión por culpa de Putin ahora. Ahora Putin viró el presidente de Estados Unidos, es el que aumenta los precios de todo. Y sigue diciendo el libro, dice, entonces vean que el centro de estas cosas, la lucha por el poder entre estos personajes llamados de dioses por los terrestres. Dice que Marduk o Ra divide su reino en 2 partes, el Bajo Egipto y el Alto Egipto, y se le entrega a 2 de sus hijos, Osiris y Set. Pero Set hizo un plan para derrocar a Osiris y al final consiguió darle muerte. Isis, hermana y esposa de Osiris, recuperó el cuerpo mutilado de éste y lo resucitó.
no lo resucitó. En el libro perdido de Enki leemos realmente cómo fue la cuestión. Recuperó partes de ese cuerpo de Osiris y con ayuda de uno de los hijos de Enki, Ningisida, llamado Tot en Egipto, pudo extraer el ADN y hacerse una inseminación artificial con la ayuda de ese Ningisida, la esposa de Osiris, que era su media hermana. Entonces no fue que lo resucitó, Osiris nunca resucitó. Esa fue la historia que le metieron a los terrestres, ¿no? Pero murió. Recuperaron pedazos del cuerpo y les trajeron el ADN y con eso ella... Fíjense la tecnología, tantos miles de años atrás ya esos Anunnaki tienen esa tecnología. Por eso los terrestres ni se pueden imaginar hasta dónde llega la tecnología y la capacidad de estos señores. Por eso se convencen y le dicen dioses. Son inalcanzables a nivel de tecnología por parte de nosotros. Y entonces dice que el cuerpo mutilado de y lo resucitó. La historia es otra. Después Osiris atravesó las puertas secretas, dice, y se unió a Ra en su sendero celestial. Ya no dice que revivió y comenzó a reinar como todo el mundo, como estaba antes. Nunca hizo eso, murió. Lo intenta resucitar colocándolo en el espacio, dándole un lugar celestial en las constelaciones. O sea, una cosa simbólica. El tipo lo ahogaron y así quedó. Nada de resucitar. Dice, su lugar en el trono de Egipto lo ocupó su hijo Horus. Dice, después Osiris atravesó las puertas secretas, dice, y se unió a Ra en su sendero celestial. O sea que convirtió como en un planeta. Y Ra ya llegó a representar entonces al planeta Nibiru. Dice, se unió al planeta Nibiru, como viajando por el espacio. Ven, todos son leyendas y lecturas para engrandecer a una persona, en este caso a Marduk, que es Ra. Su lugar en el trono de Egipto lo ocupó su hijo Horus. Eso es parte de la historia, ¿no? Isis se fecunda artificialmente con el DNA de su esposo muerto Osiris, y de esa fecundación nace Horus, que ella lo educaría para que venga a su padre Osiris, Horus. Y eso es lo que él hace, se venga, lucha con su tío Set y lo vence y recupera el trono que era de su padre. Después llegará otro hermano de Ra, Ningisida, y expulsará a Horus del trono de Egipto. Lo mandó al desierto, ¿no es verdad? En el libro perdido de Enki vimos esa historia más completa. Dice, en su sendero celestial, su lugar en el trono de Egipto lo ocupó su hijo Horus, está hablando de Osiris, al que en ocasiones se le representaba como un dios con alas y cuernos. Con alas porque su tío abuelo, como vimos en el libro del perdido de Enki, usando la tecnología de los Anunnaki, le regaló unas botas que lo hacían impulsarse en el aire, unas sandalias aladas. Y cuerno porque es el símbolo con que se representaba antiguamente a una persona que pertenecía al grupo de los Anunnaki. Aunque Ra era el más elevado en los cielos, en la tierra era el hijo del dios Tab. El que desarrolla, el que forja las cosas, eso significa Tab, que es referencia al padre de Ra, que es Marduk, llamado Enki. El dios Tab, el que desarrolla, el que forja cosas, el gran creador. Los egipcios creían que Tab había elevado la tierra de Egipto desde debajo de las aguas, haciendo diques en el punto donde el Nilo asciende. Y es una obra hidráulica que, como vimos en el libro perdido de Enki, la realiza Enki ayudado por su hijo, un especialista también en aguas, aquel que guió la embarcación sumergible, el submarino, que en la Biblia aparece como el arca de Noé. Ese era hijo de Enki, ese que guiaba ese sumergible. Y ellos levantaron y hicieron esa gran represa en el Nilo, en la parte que es Asuán. Todavía están las estructuras antiquísimas ahí. Como ese hombre, con esa obra de ingeniería, solo ellos podían hacer eso. Levantó el nivel del Nilo para que no, y lo controló
para que no inundara el bajo Nilo, allá en la desembocadura del río. Y por eso ese valle del Nilo se convirtió en un valle fértil, ¿no? Un celero de trigo, de producción de cereales. Esa obra hidráulica de Enki, llamado Tap en Egipto, que todavía está ahí, están los señales de esa obra en la represa de Asuán. Dice, recuperó, aunque ese llamado Tap, que es Enki el que forja las cosas, y por eso los egipcios creían que Tap había elevado la tierra de Egipto desde debajo de las aguas, paró las inundaciones del Nilo, haciendo diques en el punto donde el Nilo asciende. Decían que este gran dios había llegado a Egipto desde algún otro lugar y que no solo se estableció en Egipto, sino también en la tierra montañosa y en la lejana tierra extranjera. Está hablando de cómo Enki se estableció también en el sur de África y también vivía allá en lo que llamaron de Sumeria, en Mesopotamia. De hecho, los egipcios tenían por cierto que todos sus dioses de antaño habían venido en barco desde el sur. Todo, recuérdense lo que les dije, y se han mostrado muchos dibujos prehistóricos en roca que muestran estos dioses de antaño a los que se le distingue por sus tocados con cuernos, llegando a Egipto en barco. Salieron de lo que hoy es Mesopotamia. Son los Anunnaki, señores. El libro perdido de Enki. Léanselo primero antes de ver este libro. ¿Y cuáles son esos dibujos antiguos que aparecen el dios como con cuernos enormes y en un barco llegando? Aquí hay uno de esos diseños, ¿ven? Que lo coloca Zecharia Sitchin en su libro. Un diseño antiquísimo, un dios con cuernos enormes, en un barco navegando, llegando a Egipto. Y se han encontrado muchos dibujos prehistóricos en roca que muestran a estos dioses de antaño a los que se les distingue por su tocado con cuernos, llegando a Egipto en un barco. La única ruta marítima que llega a Egipto desde el sur es la que viene por el Mar Rojo. No hay otra. Que llega a Egipto desde el sur. Es la ruta marítima del Mar Rojo. Aquí está, señores. Es la única ruta que llega a Egipto desde el sur, por el Mar Rojo. Para venir en barco desde acá, por el Mar Rojo. Es la única ruta que llega por el Mar Rojo aquí, a Egipto. Entonces venían de Sumeria, pero quiere decir de Mesopotamia. La única ruta marítima que llega a Egipto desde el sur es la que viene por el Mar Rojo. Y resulta significativo que el nombre egipcio de este mar fuera el de Mar de Ur, que era una ciudad de Mesopotamia, fundada por los Anunnaki, en Sumeria, lo que le llaman Sumeria. Y recuérdense que es la ciudad de donde salió Abraham, su padre, mencionado ya en los textos del Antiguo Testamento, en la Biblia. El Mar de Ur se le llamaba. En su expresión jeroglífica, el signo de Ur significa la lejana tierra extranjera en el este. ¿Ven? La lejana tierra extranjera en el este, a Sumeria, al este de Egipto. Y por lo que no se puede descartar que en realidad también se estuvieran refiriendo a la Sumeria Ur, que se encontraba en esa misma dirección. La palabra egipcia para ser divino, eso es lo que sugiere Zecharia Sitchin, ¿no? Que todo vino de allá. Entonces, curiosamente, la palabra egipcia para ser divino, llamándolo un ser divino, o Dios, era NTR. En el libro perdido de Enki vemos cómo cuando se establece la civilización en esa segunda región que es Egipto, se le entrega a Ra, Marduk. Ahí se le cambia el nombre a los Anunnaki, llamados después de dioses, y se le pone el nombre de Neteru, dice el libro perdido de Enki, Neteru, NTR, que significa el que vigila,
Curiosamente, este es el significado exacto del nombre de Sumer, la tierra de los que vigilan. Eso era el significado que se le daba. Pero ese nombre de Sumer se lo inventó este señor por un texto que aparecía en una tablilla donde un rey llamado un rey mencionaba la palabra Sumer. Hammurabi parece que era, que mencionaba la palabra Sumer, y este señor, que no era ni siquiera arqueólogo, no había estudiado arqueología ni nada, era un tipo que nació en Alemania y se fue a Francia, donde enseñaba lo que él sabía, el idioma alemán. Y ahí, financiado por un grupo de gente, se fue a dar vuelta por esos países de Oriente, por ahí, llegó y vio esos textos por ahí, y donde aparecía la palabra Sumer, ese texto del dios, ¿no? de un rey sumerio. Y entonces él se inventó que entonces ese pueblo debía ser el pueblo sumerio. En lugar de decir sumerio, como decía Sumer, la tablilla, dijo sumerio. Y que el pueblo debía, entonces la ciudad debería, el reino debería ser Sumer, y la palabra de los que vivían eran sumerios. Eso se lo inventó este hombre en el 1869. La palabra sumerio, todo mal pronunciado, porque debía ser Sumer, sumerio. Él se inventó eso. Y los otros lo han seguido atrás. Este señor, que no era ni especialista en antropología, era un viajante, profesor de alemán en Francia. Pero en esa época ellos se metían de repente se convertían en antropólogos, porque iban a Medio Oriente, investigaban unas cosas y volvían ya a Francia o Alemania y hacían carrera con esos descubrimientos que hacían, esas cosas, y aparecían como grandes antropólogos, pero no lo eran. Y entonces el nombre de ese pueblo no era Sumerio, ni era Sumer tampoco. Quien nos dice el nombre verdadero de ese pueblo era esta mujer ecuatoriana, Ruth Amarilis Rodríguez Sotomayor, que investiga todos esos pueblos. Sumerio significaba simplemente caserío. Pero este ignorante no sabía nada de eso. Y se inventó esa palabra. Son sumerios y Sumer el reinado. Y ahí los otros le siguieron atrás. Entonces dicen Sumerio y Sumer. Por eso no era, ni ellos se llamaban Sumerios, ni Sumer tampoco se llamaba esa región. Fíjense cómo las equivocaciones se plantean al principio y la gente las sigue repitiendo como que es una cosa eterna. Se equivocó, estaba equivocado. Y no aparece uno que diga, no, es que eso está todo equivocado, hay que llamarle correctamente como son. Porque todos siguen como corderitos. Esa es la mentalidad de esa antropología europea, ¿no? Seguir atrás de uno de ellos. Ahora, si es uno de aquí que crea cosas, ellos no siguen atrás. Ellos siguen atrás de las locuras que dice uno de ellos, porque es de ellos, ¿no? Como hizo Julio Opper, que se inventó eso de Sumer y Sumerio en 1869, a un pueblo que nunca se llamó Sumer ni Sumerio. Dice, la palabra egipcia dice, Sichin, para ser divino o Dios era Neteru, NTR, que significa el que vigila. Curiosamente, este es el significado exacto del nombre de Sumer, la tierra de los que vigilan. La antigua idea de que la civilización pudo haber comenzado en Egipto está descartada en la actualidad. En estos momentos existen muchas evidencias que indican que la organizada sociedad y civilización egipcia, que comenzó medio milenio o más después de la Sumeria, extrajo su cultura, su arquitectura, su tecnología, su escritura y otros muchos aspectos de una elevada civilización de Sumer. Y el peso de la evidencia demuestra también que los dioses de Egipto se originaron también en Sumer.
Los cananeos, parientes culturales y sanguinarios y sanguíneos de los egipcios, esos cananeos tampoco se llamaban cananeos. Son esos investigadores europeos que se inventan esos nombres. Los cananeos, ¿por qué? Porque ellos no investigan más allá. Para ellos no hay otra referencia que las tablillas que se encuentran en Mesopotamia y los libros del Antiguo Testamento. Son las únicas dos referencias que ellos tienen, esos investigadores europeos. No salen de ese círculo. Esta mujer es que hace investigaciones más profundas, ecuatoriana, residente en España. Hace investigaciones mucho más profundas y descubre el origen realmente de esos nombres que se inventaron allá. Fenicio, que lo inventaron los griegos, le llamaban a un pueblo navegador y le llamaban fenicio, pero ellos no se llamaban fenicios, tenían unos nombres propios. Los cananeos no se llamaban ellos mismos cananeos, eso lo inventaron los hebreos y le llamaban cananeos, los hijos de Can. Entonces son cosas errores que vienen desde antiguo y se siguen repitiendo. La nueva antropología o arqueología está llamada a romper esos esquemas porque tienen una base mentirosa. Solo que los estudiantes nuestros de nuestros países que quieren estudiar arqueología, antropología, se van a formar donde a esas escuelas europeas y estadounidenses. Entonces vienen con los mismos esquemas y los siguen repitiendo. Esta mujer es la que hace lo contrario. Comienza desde acá, desde América, investigando. Y hace historia, no literaria, hace historia científica. Ruth Amaryllis Sotomayor. Te la recomiendo, busquen sus vídeos en YouTube o sus libros. Todo en español. El origen, ¿de dónde vienen ese origen de esos pueblos que se mencionan en la Biblia, en Mesopotamia? Ella explica, pero explica con pruebas, porque ella hace, como les dije, historia científica, no historia literaria, como estas que leemos. Te dicen un nombre y no te dicen de dónde viene esa raza, ese nombre. Los cananeos, parientes culturales y sanguíneos de los egipcios. Pero ¿de dónde vienen los cananeos? Nunca te lo van a decir porque no saben. Parientes, dice, culturales y sanguíneos de los egipcios. ¿A cuál investigador europeo se le ocurrirá decir que de aquí de América nacen esas razas y esos pueblos? ¿Por qué? Porque para ellos ya de antemano ya tienen el esquema en la cabeza de que América fueron ellos que la descubrieron, los europeos. Entonces, ¿cómo va a ser más antigua? ¿Cómo se va a relacionar con sumerios y esos pueblos de Oriente Medio? Ellos no les entra eso en la cabeza, ya están cuadrados. Por eso es que son ignorantes. Porque no coinciden que de aquí de América haya salido algo, porque para ellos aquí es un continente, dice el continente nuevo. Esa es la teoría que ellos han extendido por el mundo, ¿no? América es un continente nuevo y nosotros fuimos que lo descubrimos. ¿Y qué eran ellos antes de nosotros? Salvajes, antropófagos, sin escritura, no sabían ni leer. Esa es la idea equivocada que han planteado y que tiene mucha gente en la cabeza. Hasta que uno no se saque todas esas estupideces de la cabeza, no entiende el origen de nuestra humanidad, la historia verdadera, hecha a partir de otros puntos, no de aquel círculo pequeño. El origen está o en las tablillas sumerias o en el Antiguo Testamento. Y antes de eso no había nada. No había algo más antiguo que eso, no, porque ellos no ven más de ahí. Ni toman en cuenta América, ni toman en cuenta África, para que surja algo más antiguo que lo de ellos. Entonces hay que leer todos estos libros desde ese punto de vista, señores, para que uno no se pierda en estas historias y seguir repitiendo errores. Sigue diciendo la lectura del libro de los cananeos, parientes culturales y sanguíneos de los egipcios, compartieron con ellos los mismos dioses. Pero, situados en la franja de tierra que sirvió de puente entre Asia y África, está hablando de ese territorio que es Palestina. Entre África y Asia está la Palestina, la región de la Palestina, el Medio Oriente, como decimos, Oriente Próximo.
que sirvió de puente entre Asia y África desde tiempos inmemoriales. Los cananeos también se vieron sometidos a fuertes influencias semitas o mesopotámicas, como los hititas en el norte, los hurritas en el nordeste y los egipcios en el sur. Los cananeos no podían hacer alarde de un panteón original. Ellos también adquirieron su cosmogonía, sus dioses y sus leyendas en otra parte. Sus contactos directos con la fuente sumeria fueron los amoritas. La tierra de los amoritas se encuentra entre Mesopotamia y las tierras mediterráneas del occidente de Asia. La tierra de los amoritas. Aquí está. Está hablando de esta tierra aquí, los amoritas. Aquí, ¿está bien? Está en Medio Oriente, los amoritas, parte de lo que hoy es Turquía. Está hablando de ese territorio, los amoritas. También por ahí cerca ahí estaban los hititas. De esos pueblos está hablando todavía cerca de la Mesopotamia. La tierra de los amoritas se encuentra entre Mesopotamia y las tierras mediterráneas del occidente de Asia. Su nombre deriva de la acadia Amurru y de la sumeria Martu. Eso es lo que plantea Zecharia Sitchin. Hay otras teorías que esta mujer plantea para hablar del origen de esos pueblos. Y Zecharia Sitchin no conoció las obras de esta mujer. Esta mujer se ha leído pocas obras de Zecharia Sitchin. Ella dice que leyó este libro, el 12º planeta, pero no se ha leído la obra entera de él. Entonces muchas cosas ellos se complementan, pero como no se han leído, no aparece ese relacionamiento. Entonces, en las listas de funcionarios de los templos en Sumer han aparecido nombres de origen amorita. Y cuando Ur cayó ante los invasores, Ur es una ciudad que estaba ahí en el sur de Mesopotamia, una ciudad Ur, de donde salió Abraham, el de la Biblia ya, que también está en textos más antiguos que son las tablillas sumerias, se habla de él. En las listas de funcionarios de los templos en Sumer han aparecido nombres de origen amorita. Y cuando Ur cayó ante los invasores elamitas en los alrededores del 2000 a.C., un Martu llamado Isbihirra restableció la monarquía sumeria en Larsa. Está hablando de ciudades de la antigua Mesopotamia, Larsa. Elam. Restableció la monarquía sumeria en Larsa y se propuso como primer objetivo recuperar la ciudad de Ur y restaurar allí el gran santuario al dios Sin. Ese era el afán de los reyes, de recuperar, de reconstruir la residencia de los Anunnaki, llamados de dioses, para que fueran a residir ahí. Porque los Anunnaki, con su tecnología que tenían, sus armas, sus capacidades mucho más avanzadas, le daban legitimidad al rey y también lo ayudaban en sus conquistas, en sus guerras, por la tecnología que tenían. Si el Anunnaki vivía en su recinto, que los terrestres llaman de templos, pero que simplemente eran la residencia de los Anunnaki. Entonces estos reyes se matan para restaurar la residencia de los Anunnaki, llamados templos, para que ellos vuelvan a residir ahí. Y ahí se le asegura como un tiempo de prosperidad al rey y su poder se le asegura. Por eso se mataban, por servirle a esos señores, a esos Anunnaki, que fueran allá a recuperar. Dice, se propuso como primer objetivo recuperar Ur y restaurar allí el gran santuario al dios Sin. Nagnar Sin, hijo de Enlil. Jefes amoritas establecieron la primera dinastía independiente en Asiria alrededor del 1900 a.C.
y Hammurabi, que le dio grandeza a Babilonia en los alrededores del 1800 a.C., fue el sexto sucesor de la primera dinastía de Babilonia, que era amorita. ¿Recuerdan a Hammurabi? Aquel que escribió un famoso libro de leyes llamado el Código de Hammurabi. Aquí, este libro, el Código de Hammurabi. A una estatua parece aquí un diseño de él delante de un dios Hammurabi, delante de un dios. El Código de Hammurabi, mucha gente conoce ese código y creen que fue el código de leyes más antiguo. No lo fue. Fue tardío con relación a otro. Entonces en el libro perdido de Enki vemos que hay otros reyes que crearon código de leyes. Los primeros fueron los Anunnaki, le enseñaron a los terrestres. Entonces está hablando aquí del famoso ese Hammurabi. En la década, haciendo referencia a que ese rey Hammurabi era del grupo de los amoritas. Hammurabi, que le dio grandeza a Babilonia en los alrededores del 1800 a.C., fue el sexto sucesor de la primera dinastía de Babilonia, que era amorita. Entonces los amoritas tomaron el poder ahí. ¿Quiénes eran los amoritas? Tampoco estos escritores europeos lo dicen, porque no saben el origen de estos pueblos. Simplemente los mencionan: cananeos, fenicios, hurritas, amoritas, hititas, pero ¿de dónde vienen? No lo saben. Estas mujeres que nos dice de dónde vienen todos esos pueblos de Medio Oriente. Y el nombre verdadero, qué significa, y el nombre de ellos, cuál era realmente. Pero los europeos le llaman así: amoritas, hititas, cananeos. En la década del 1930, los arqueólogos se encontraron con la capital de los amoritas, conocida como Mari, la ciudad de Mari. Aquí está la ciudad de Mari, capital de los amoritas, ¿ve? Aquí están los amoritas y por aquí está Mari, su capital. Los amoritas, capital Mari, por aquí donde ellos estaban, los amoritas. Capital Mari. Está ahí en lo que hoy es Siria. Ahí están las ruinas todavía. Capital Mari de los amoritas. Dice que eso se descubrieron esas ruinas en el 1930. Los arqueólogos europeos y estadounidenses entonces se encontraron con la capital de los amoritas, conocida como Mari, en un meandro, o sea, en una curva que hace el río. El trayecto del río va y de repente hace una curva, eso se le llama meandro. En un meandro del río Éufrates. En un meandro del río Éufrates se encontró a la capital de los amorritas llamada Mari. Aquí está, ¿ve? En un meandro aquí del río Éufrates, ¿ves que hace una curva aquí al río? Un meandro. Entonces, ahí se le llama, por eso se le dice en un meandro del río Éufrates. Aquí está, ¿ve? Amorrita y su capital Mari en un meandro del río Éufrates. En una curva que hace el río Éufrates ahí. Se encontró Mari, la capital de los amoritas, en la frontera de Siria que corta con el río en la actualidad, el río Éufrates. Las excavadoras sacaron a la luz una importante ciudad cuyos edificios se habían construido y reconstruido una y otra vez entre el 3000 y el 2000 a.C., sobre cimientos que datan desde siglos atrás. O sea, construyeron la ciudad de Mari encima de las ruinas de otras ciudades mucho más antiguas que existían. Entre las ruinas más antiguas había una pirámide escalonada y templos dedicados a las deidades sumerias, Inanna, Niñarsak y Enlil. Eso viene ya del tiempo del prediluviano, donde se implantaron los Anunnaki, levantaron sus ciudades en esta región ahí, de lo que es Mesopotamia, y después el diluvio las arrasó. Entonces muchas fueron levantadas encima de esas ruinas antiguas de esas ciudades.
El palacio de Mari solo ocupaba más 2 hectáreas y disponía de una sala del trono pintada con los más sorprendentes murales, de 300 habitaciones diferentes. El palacio de Mari, más de 300 habitaciones diferentes, de cámaras de escribas, y lo más importante para un historiador, más de 20.000 tablillas en escritura cuneiforme. ¿Quién se llevó esas tablillas? ¿Quién se las llevó para analizarlas? Los grandes museos de Europa. Dejaron poca ahí en Turquía o en Siria. Se las llevaban la mayoría. ¿Para qué? Para estudiarlas, no, para guardarlas allá en los museos de ellos en Europa y dejarlas que se pudran ahí con el polvo, porque ni las estudian ni dejan que la vayan a estudiar. Esconder el tesoro de los otros, robárselo y esconderlo. 1.000 tablillas, 20.000 tablillas, más de 20.000 tablillas en escritura cuneiforme, con asuntos que van desde la economía, el comercio, la política y la vida social de aquellos tiempos, hasta asuntos militares y de Estado, así como, claro está, de la religión de la tierra y de sus gentes. Todas esas tablillas hablan de esos temas. Una de las pinturas murales del Gran Palacio de Mari representa la investidura del rey Sinri-Lin a manos de la diosa Inanna, a la que los amoritas llamaban de Ishtar. Investidura del rey, ¿por qué? Porque los Anunnaki eran que le daban el reinado a los terrestres. Ellos estaban detrás del poder, los Anunnaki. Los terrestres le construían su templo, o sea, su residencia, y el Anunnaki, sea hombre o mujer, era que autorizaba a fulano, te voy a nombrar rey. Le entregaba unos símbolos del trono y lo instituía como rey. Por eso aparece aquí este diseño donde Inanna le está entregando como los símbolos del reinado al rey Sinri-Lin. Aparece ella como entregándole el poder, el reinado a ese rey terrestre, Sinri-Lin, porque eran los Anunnaki que instauraban el reino. Cuando los Anunnaki se molestaban y se iban de la ciudad, inmediatamente caía el rey, porque quienes los mantenían en el poder eran los Anunnaki, con su tecnología, con su influencia, con sus poderes. Por eso ellos luchaban tanto los reyes para que el Anunnaki se quedara viviendo ahí. Le hacían de todo, aunque el pueblo pasara hambre, gastaban los recursos reconstruyéndole el llamado templo al Anunnaki, que era la residencia de él, para que él se mudara ahí, se quedara y no se fuera. Cuando ese personaje se molestaba y se iba por cualquier razón, no le gustaba, entonces el desarrollo de la ciudad se venía abajo, y del reino también. El rey perdía el poder, no tenía recursos más. Como en el resto de panteones, la deidad suprema físicamente presente entre los Amurro era un dios del clima o de las tormentas, al que llamaban Adat, el equivalente del cananeo Baal, señor, y apodaban Adat. Su símbolo, como sería de esperar, era el rayo. En los textos cananeos, a Baal se le suele llamar el hijo del dragón. Los textos de Mari, la ciudad de Mari, hablan también de una deidad aún más antigua llamada Dagan, un señor de las abundancias, o señor de la abundancia. Entonces los terrestres, cuando había sequía, recurrían a los Anunnaki, y esto le ayudaban con su tecnología para poder producir. Hoy no sabemos ya que se puede producir nubes artificiales. Entonces los Anunnaki tenían esa tecnología porque la tecnología de estos señores millones de años enfrente de la de nosotros. Entonces, ¿qué no tendrían? Podían producir las nubes artificiales y mucho más, porque no se puede comparar lo que tenemos hoy con lo que ellos tienen. Entonces los terrestres van a los Anunnaki, que ellos creen que son dioses, y los Anunnaki les ayudan. Quieren buenas cosechas, vamos a mandarle entonces a usar nuestra tecnología para producir lluvia, o sea, nubes artificiales,
Y los terrestres los veían como seres, como dioses, son capaces de manipular la naturaleza. Nos mandan la lluvia, nos mandan la seca, nos mandan... Entonces el terrestre se acostumbró a ver esas señales tecnológicas que para ellos era inalcanzable, y entonces siguen con esa cuestión del engaño de que ellos son dioses porque pueden hasta controlar la naturaleza. Son ellos que nos dan las sequías y los tiempos lluviosos. Entonces hay que hacerle ofrendas, servirles, levantarle sus templos, su residencia y adorarlo como dioses porque tienen el poder. Eso viene de una ignorancia, ¿no? El conocimiento da poder, la sabiduría da poder, la ignorancia nos hace caer en la dependencia. Llamarle de dioses a personas que tienen una tecnología diferente. Por eso se le hacen plegarias, procesiones, y el mismo error continúa hasta el día de hoy, que lo ven como dioses. Todavía en el pleno siglo XXI, señores, ¿cuántos dirigentes de iglesia, gente que se supone que tiene un conocimiento profundo, pero que nada, simplemente son puros títulos y más nada, son muchos burros también, muy burros, dirigentes de la iglesia, obispos, cardenales, son puros títulos, a nivel de estudio pues tienen mucha ignorancia, y son capaces de seguir diciendo al pueblo que es más ignorante todavía en esos temas religiosos, que la tormenta que llegó, el huracán que llegó, el tsunami que llegó fue por causa de los pecados que estaban cometiendo la gente, y que fue Dios que lo mandó, todavía en este siglo, señor. Y la gente se lo cree, por eso cuando tiembla la tierra en muchos lugares la gente sale a las calles a arrodillarse y a darse por el pecho, pidiéndole que perdón a Dios, para que Dios mande esa tormenta a otro lugar. De allá viene eso, señores. El pueblo le rezaba a los llamados dioses, le hacía ofrenda, le construía templos, le daba todo para que ese personaje que ellos llamaban de Dios le ayudara con los fenómenos naturales. Entonces, ya sabemos, por eso le leí el libro de Enki primero, para que veamos y sepamos encuadrar todo lo que nos dicen en este libro sobre los llamados dioses. Y sepan realmente cuál es la historia verdadera. Entre los miembros dice, Señor de la abundancia, porque podía manipular y crecía había lluvia, entonces había abundancia. Se produce, hay productos, hay agricultura, y con la agricultura viene el alimento para los animales, entonces hay carne también, hay producción. Señor de la abundancia, que al igual que aquel Dios llamado de él, se le tenía por un Dios retirado, que se quejaba de cierta ocasión en que no se le había consultado cómo había que conducirse en determinada guerra. Fíjense. A este señor no se le consultó cómo había que desarrollar la guerra y se molestaban. Y la gente le sigue llamando que son dioses, ¿no? Guerreros, que es lo que se hace en la guerra, matar y robar. Entre otros miembros del panteón estaban también el dios Luna, al que los cananeos llamaban Yerat, los acadios le llamaban Sin y los sumerios Nannar. El dios Sol, comúnmente llamado Shamash, y otras deidades cuyas identidades no dejan lugar a duda de que Mari fue un puente geográfico y cronológico que conectó las tierras y los pueblos del Mediterráneo oriental con las fuentes mesopotámicas. Por eso les leí primero el libro perdido de Enki, que se aclaran todas estas cosas. Entre los descubrimientos hechos en la ciudad de Mari, capital de los hurritas, como en cualquier otra parte de las tierras de Sumer, había docenas de estatuas de las mismas gentes, reyes, nobles, sacerdotes, cantores. Se les representaba invariablemente con las manos entrelazadas en actitud de oración y con la mirada helada para siempre dirigida hacia sus dioses.
Él tenía miedo a los dioses. Una tecnología tan grande que veían cómo ellos eran capaces de destruir ciudades enteras. ¿Cuál terrestre no iba a tenerle temor a estos personajes? Iba a hacer lo imposible para que no se molestaran. Ese es el engaño que viene desde allá, Señor. El miedo, el terror a los dioses o a Dios. Las religiones viven de eso, del miedo. Mientras más miedo y terror, más se afloja la gente. Y eso es lo que están haciendo los llamados pastores hoy. Más que los católicos lo están haciendo. Esa cantidad de iglesias que han nacido en varios de nuestros países, que no le importa y decir así que quieren dinero. Yo los desafío a que den miles de dólares. Y aparece gente que entrega miles de dólares. Yo los desafío a que den su casa, su cuenta bancaria, la coloquen a los pies del Señor, las traigan aquí y van a la persona y lo hacen. Que entreguen su casa y confíen, tengan fe en que Dios se la va a multiplicar y van y entregan la casa. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo hablan del infierno, de las almas que se van a perder en el infierno, de restablecer el pecado que tienen adentro, de sacarle a Satanás de dentro. ¿Ven? Todo es con el miedo. Dice Zecharia Sitchin que estos devotos aparecen con la mirada helada para siempre, dirigida hacia sus dioses, con miedo. Aquí están, ven las imágenes. El miedo a los llamados dioses, que nos pueden mandar el bien y el mal, la destrucción o la construcción, las mismas manipulaciones que usan la religión hasta el día de hoy. La gente se aterroriza. Un tipo sale del campo nuestro, como cualquiera de nosotros, es pésimo en los estudios, en la escuela, no pasa de 30, 40, 60. En las notas de la escuela se va al seminario de los sacerdotes, de los pastores, y estudia unas cuantas materias ahí en teología y sigue siendo mala cabeza en esas materias que le dan de teología ahí, formándolo como sacerdote, como pastor, pero sigue la misma, porque es que es medio cerrado de la cabeza. Y al final termina siendo sacerdote o siendo pastor, lo ordenan como dicen ellos. Y de repente el tipo, en la cabeza de él parece que ha dado un salto social, ya no se ve como un tipo que salió de su campo, de su comunidad pequeña. Ahora le mandan a hacer unas ropas ahí y lo meten en esa ropa y el tipo ya se siente que tiene un poder enfrente del pueblo que está ahí mirándolo, admirado, y le atribuye un poder milagroso y un poder espiritual, que puede manipular a Dios y echárselo encima a quien él quiera, como un perro rabioso, que controla lo divino, que es un ser misterioso, porque miren la ropa que usa. El mismo tipo que vino del campo se reconvirtió por arte de magia y ahora lo ven como algo superior a ellos. Y la gente va y le pide, le ayuda y le pide: interceda por mí, fíjense, rece por mí para que Dios me conceda. Ya lo ven como intermediario. Fíjense quién era el tipo, miren dónde llegó. Fíjense cómo sigue el engaño, señores. Es horrible hasta dónde degenera el ser humano. La religión hace caer al ser humano al nivel más bajo. Hasta que el ser humano no supere esa cultura religiosa, no avanza a nivel de civilización. Nos tienen oscurecido con esa cuestión de las religiones. Entonces aquí se ve la mirada de estas personas aterrorizadas, congeladas, con miedo. ¿Ve? Parecen infantiles, niños asustados. Como la gente en las iglesias que se asusta cuando el pastor le manda una maldición. Y lo que yo digo, señores, quítenle la ropa. Van a ver que es un tipejo igual que cualquiera de nosotros. Ahora lo han metido a manipulador de lo espiritual, a que sabe hasta decirle a la gente qué hay después que usted se muera.
¿De dónde sacó ese tipo? Si era burro desde el principio en las escuelas y en los estudios. Ahora de repente sabe hablar del más allá, donde él nunca fue. Y ya tiene capacidad de decirle a la gente, mira, el alma tuya va para tal y tal lugar. Ustedes han visto la burrada más grande y la gente se cree esas cosas, señores. Gente que ha estudiado se cree esas cosas. La ignorancia continúa, la ignorancia nos retrae. No avanzamos, leyendo sí avanzamos. ¿Quiénes fueron esos dioses del cielo y de la tierra? Divinos. Y sin embargo, divinos, dice, divinos, y sin embargo, humanos. Encabezados siempre por un panteón, un círculo interno de 12 deidades. Hemos entrado en los tiempos de los griegos y los arios, de los hititas y los hurritas. Aquí al final ahora se está haciendo como un resumen de todo lo que hemos venido hablando hasta ahora, ¿no? Un resumen de cómo todos esos dioses de diferentes pueblos son los mismos. Hemos entrado en los templos de los griegos y los arios, de los hititas y los hurritas, de cananeos, egipcios y amoritas. Hemos seguido senderos que nos han llevado a través de continentes y mares, y hemos seguido pistas que nos han llevado a varios milenios atrás. Y los corredores de todos los templos nos han llevado hasta una única fuente. Sumer es el resumen que hace Zecharia Sitchin al final de esta parte de su libro, siguiendo lo que inventó este señor, este estadounidense, Samuel Noah Kramer. Este señor se inventó, estudiando textos, algunas tablillas. Alguien en Estados Unidos le financió a este señor, le dio dinero, unas instituciones privadas, universidades, para que fuera a Mesopotamia a investigar las tablillas, aquellas, que fuera a los museos de Turquía a investigar tablillas, le pagaron. El tipo fue allá, murió en el 1990, dice, y escribió este libro. Todo empieza en Sumer. ¿Ves? Y ese señor es el que ha marcado la línea de todos esos escritores como Zecharia Sitchin, que colocan como hizo Zecharia Sitchin. Todo desemboca en Sumeria. No hay más nada. América no, eso no, de ahí no salió nada. África, de ahí no salió nada. Por eso le hablo de esta mujer, Ruth Amarilis Rodríguez Sotomayor, ecuatoriana, estudiosa, historiadora, hace historia científica, no historia literaria, comprueba, nos dice otra versión de la historia desde otro punto de vista, desde los de abajo, no desde los europeos. Señores, vamos a parar la lectura por aquí. En otra parte de estos vídeos continuamos con la lectura del 12º planeta. Gracias a todos los que nos ven en este canal.